Entonces, lo primero que vamos a hablar antes de yo explicarles a ustedes cómo reparar la varilla explotada, es bien importante que ustedes sepan por qué se está cayendo. Eso es bien importante porque si tú quieres evitar que cuando lo repares vuelva y se caiga, tienes que saber por qué se te está cayendo de la primera instancia. Así que eso es súper importante, y para lograr hacer eso vamos a hablar sobre el método POSOMA. Los que son miembros del club saben lo que son el método POSOMA, que hayan participado en retos anteriores, pero el método POSOMA es muy sencillo. Y esto es un acrónimo, ¿verdad? Que entiendo que esa es la palabra que se dice, acrónimo. POSOMA significa problema, solución, mantenimiento. Esto es un método que yo desarrollé durante la pandemia, que básicamente esa es la palabra que tienes que acordar. Cada vez que tú tengas un problema en tu casa, digamos que tienes un problema de liqueo, tienes un problema de una ventana, una puerta, tienes un problema eléctrico, un problema de plomería, en este caso un problema de varilla explotada, lo primero que tienes que hacer es lograr identificar cuál es el problema. ¿Okay? Eso es lo más importante. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Porque una vez tú identifiques cuál es el problema, porque el problema, tú pensarás que, Cali, el problema es varilla explotada. Sí, pero espérate. Ahora vas a ver que hay varios tipos de varilla explotada, hay varios problemas que es lo que lo está causando. Así que cuando tú logres identificar cuál es el problema, vas a poder entonces saber qué es lo que lo está causando. No solo en varilla explotada. Este método POSOMA tú lo puedes utilizar en cualquier circunstancia. Tienes un liqueo, tienes una humedad, la pintura se está cascarando. O sea, hay muchas posibilidades de cuáles son los tipos de problemas. Una vez sabes el problema, lograr identificar qué es lo que lo está causando. Y una vez tú sepas la contestación a esas dos preguntas, automáticamente tú vas a saber la solución o las posibles soluciones, ¿verdad? Eso también puede pasar porque no hay una solución para un problema. O sea, para un problema tú puedes tener múltiples soluciones. ¿Okay? Y luego de eso es importante que yo le doy mantenimiento, cómo yo le doy mantenimiento para que esta inversión que yo hice de reparar algo o de hacer algo en mi casa, cómo yo me aseguro que yo le doy el mantenimiento correcto para evitar que me vuelva y me pase. Eso es bien importante porque a veces a nosotros los boricuas nos gusta remodelar el baño, nos gusta remodelar la cocina, nos gusta pintar la casa, nos gusta sellar el techo, pero se nos olvida que todo lo que hagamos en nuestra casa hay que darle mantenimiento si tú quieres que te dure por mucho tiempo. ¿Okay? Y eso es bien importante porque eso es una faceta que mucha gente olvida, y si tú le das mantenimiento a lo que sea que hayas hecho en tu casa, te garantizo que te va a durar más tiempo esa reparación. Eso es bien importante. ¿Okay? Así que aplicando el método POSOMA, vas a poder identificar bien el causante de tu problema y resolverlo y volver a tener el techo bonito nuevamente. Así que vamos a aplicar el método POSOMA en casos reales de techos, a ver qué tipo de problemas tenemos en nuestras casas. Mira, vamos a empezar con este. Este es el tipo de problema, el tipo A, que básicamente es la galleta en el techo. Mírenla ahí, esa que está ahí es la galleta en el techo, la galleta de empañetado. Y cuando esto ocurre, básicamente tienes el techo y tienes una porción que tú ves como si se engalletara, como si se embolsara, como si un pedacito del techo se está despegando. Y ese es el tipo A, la galleta de empañetado. Y eso en muchas circunstancias pueden ser varias cosas. Tal vez puedes tener varilla explotada ahí, tal vez puede ser que el empañetado se esté despegando. O sea que hay varias alternativas, y hay que identificar bien por qué se nos está engalletando ese pedazo. ¿Okay? Y yo quiero aprovechar y preguntarles a ustedes que me comenten en el chat. Comenta la letra A. Yo quiero saber la letra A si tú tienes ese problema en tu casa. Yo sé que hay varias personas que lo tienen porque lo vi en el grupo, en las fotos de la asignación que subieron. Pero yo quiero que en el chat me comenten la letra A si alguno de ustedes tiene ese problema, el problema de la galleta en el techo. Mira, Jovi lo tiene, Aixnet lo tiene, Cuadrado, Yadil, Torres Colón lo tiene. Y eso es bien importante porque ya ustedes están identificando cuál es el problema que yo tengo. Porque te vas a dar cuenta que el próximo tipo de problema es el tipo B. Y el problema tipo B es cuando se me cayó el empañetado, pero no tengo varilla explotada. Miren qué interesante. Muchas personas dicen, tengo varilla explotada o se me cayó el empañetado. Pero en este caso en particular, el tipo B, se cayó el empañetado.
Y entonces vas a tener ciertas circunstancias. Tú puedes ver que se te cayó el empañetado y como en la foto lo ves azul. Y eso azul es Cerobón, Cerobón básicamente es pega para empañetado. Es este líquido azul que se aplica en el techo cuando se va a empañetar para que la mezcla de empañetado se pegue al cemento. Porque si tú no le pones Cerobón, no se va a caer con el tiempo. Y eso es, no sé si ustedes han escuchado lo que es una junta fría. Una junta fría es un cemento nuevo con un cemento viejo. Un cemento nuevo con un cemento viejo, inicialmente puede haber adherencia, pero es una junta fría porque no se va a agarrar bien, porque la superficie es lisa. Así que tú necesitas un químico, que en este caso es el Cerobón. Tú aplicas el Cerobón en el cemento viejo y coges la mezcla de cemento y la pones encima, y ese químico del Cerobón va a ayudar a que esa mezcla nueva se adhiera químicamente a la superficie. Y en muchas circunstancias ustedes van a ver esos techos azules. A veces tú vas a ver el techo azul normal, a veces vas a ver que se ve como si se estuviese despegando el cerobón, eso azul se escascara. A veces vas a ver que hay un empañetado y no tiene cerobón o tiene bien poco cerobón. A veces puedes ver, existe en el mercado hoy en día un cerobón que es color amarillo, y el cerobón amarillo y el cerobón azul es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el cerobón amarillo tiene unas partículas de goma. Esas partículas de goma ayudan a que la mezcla nueva se adhiera. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las casas que tienen el problema de varilla explotada son casas viejas. Y las casas viejas, para esa época, casas de 20 años, 25, 30, 40, 50, 60 años atrás, el cerobón amarillo no existía, porque el cerobón amarillo existe aproximadamente, yo diría que hace como unos 10 años atrás. Así que casas de 11 años o más viejas, cuando se caiga el empañetado no vas a ver lo amarillo, lo vas a ver color azul. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues pueden ver varios factores. Puede ser que haya habido algún tipo de temblor y simplemente se despegó. Eso puede pasar. Que se caiga el empañetado. Tú puedes tener humedad atrapada, humedad que haya entrando, porque la humedad daña el cerobón. Y si el cerobón se daña, pues eventualmente se despega. Puede haber sido también que la mezcla de empañetado que utilizaron no la prepararon de la manera correcta, y entonces puedes tener ese problema. Así que hay muchos factores por los cuales se puede caer el empañetado. Además, que el más común es que la casa sea vieja. Si la casa es vieja, obviamente no nos va a durar, la estructura nos dura muchos años, nos puede durar toda la vida. Pero el empañetado, con la humedad, las tormentas, los huracanes, los movimientos, el empañetado se puede despegar porque eso es una junta fría. Así que, ¿tienes juntas frías en toda tu casa? Sí, toda tu casa tiene juntas frías, porque no solo una junta fría es cuando conectas un techo viejo con un techo nuevo. Digamos que agrandaste el cuarto o construiste una terraza, ¿verdad? Y cuando se unió el techo, eso es lo que usualmente conocemos como una junta fría. Pero entre las paredes y el empañetado también hay juntas frías, ¿ok? Así que ese es el tipo B. ¿Alguien tiene el tipo B? Escríbelo en el chat si tú tienes el tipo B en tu casa, que se te cayó un pedazo de empañetado, pero no ves varilla. Es la gran diferencia, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, ahí está. Alguien tiene el tipo B. ¿Ok? Alguien tiene el tipo A por viejera. Lisbeth tiene el tipo B. Ok, entonces vamos al próximo. Vamos al próximo porque este que está aquí es el tipo C y ahora es la otra vertiente. Cuando se nos cayó un pedazo de empañetado, el área es pequeña y ahora sí veo varilla. ¿Lo estás viendo ahí? Ese es el tipo C. Y miren qué interesante, si se fijan, te voy a poner la foto un poquito más grande para que lo puedan apreciar. Miren que aquí se ve bien poquito cerobón. ¿Ven que se ve el azul bien clarito? Se ve bien clarito. Así que en ese caso, esto es el tipo C, que es, se cayó un pedazo de empañetado, veo el azul del cerobón, pero bien poco, pero entonces ahora estoy viendo la varilla. Y fíjense que es bien interesante porque aquellos de ustedes que tengan el tipo C, que ya estoy viendo en el chat que ya están poniendo el tipo C, algunos de ustedes que tengan el tipo C, fíjense que es bien interesante que esa varilla se ve bien pegadita al bordecito, al bordecito. Si tiene, ustedes saben que la torta del techo, el techo son 6 pulgadas.
¿Y qué pasa? Dentro de esas 6 pulgadas tienes la varilla. Y entonces ves qué pasa, que esa varilla se ve como si le hubiesen puesto bien pegadita aquí, que no le dieron la cobertura necesaria. Y eso puede ocurrir, ¿verdad? Digamos, y eso ocurre, eso puede ocurrir en las casas. Claro que sí. ¿Significa que tu casa se te va a caer el techo? Para nada. No estamos llegando a ese punto todavía. Simplemente se te cayó un pedazo de empañetado y la varilla, ya aquí estamos hablando que la varilla ya está explotando. Y lo que en este caso, lo que hizo que ese empañetado se cayera, con mucha probabilidad fue esa varilla. La varilla se enmueció y ahí empezó. Y ahí no vamos a eso. Así que déjame ver, ¿quién tiene el tipo C? Milton tiene el C, Jones tiene el A y el C. Mayra tiene el A, el B y el C. ¿Quién más está por aquí? Carmen tiene el C, Eliud tiene el C, Manuel tiene el B, muy bien. María Martínez dice, yo voy por el A, B y C. Ok, seguimos. Entonces, mira, te iba a enseñar este que está aquí, voy a ponerlo un poquito más grande, porque yo creo que veas un poco la diferencia. Mire este es el tipo C, que es el que estamos hablando ahora. Y este también es tipo C, pero aquí quiero que se fijen que aquí hay una pequeña diferencia. Seguimos viendo la varilla, claro que sí, pero fíjate como aquí, donde está la varilla, es como, está dentro del concreto, ¿verdad? Fue como que se escascaró un poquito, la cobertura era bien poca de cemento, y se cayó, el restante que se cayó es solamente empañetado. Pero este que está aquí, fíjense que el empañetado a la vuelta redonda no se cayó como en la anterior. ¿Ven la diferencia? Aquí es como si se hubiese caído un pedazo de la torta de hormigón del techo, no el empañetado. Este es empañetado y un poquito de la torta alrededor de la varilla. Y este que está acá, se ve que es diferente, se ve que el empañetado no fue lo que se cayó. ¿Ok? Y yo quiero que ustedes noten algo. Esta foto que está aquí, ese techo no parece que haya tenido empañetado. Hubieron casas en Puerto Rico. En Puerto Rico hay urbanizaciones que no, cuando las construyeron, no empañetaron el techo. Y lo que hicieron fue que aplicaron el estucado directo al hormigón. Eso no es ningún problema porque realmente el empañetado es algo estético. El empañetado en una casa no es estructural. Por eso es que hay muchas grietas que se te ocurre que ves grietas en el empañetado. Pues grieta en el empañetado no significa que la casa se te va a caer, puede ser, se te está agrietando el empañetado. Ya cuando es hormigón es diferente. Pues en Puerto Rico hay unas urbanizaciones que en vez de empañetar el techo, lo que hicieron fue que aplicaron directo el estucado. Y al aplicar directo el estucado, pues no tienes el empañetado. Y cuando tú miras ese techo con el estucado, tú dices, esto se ve bien, se ve estucado. ¿Ok? Esta foto que estás viendo aquí, mira la diferencia. Esto es un techo que está empañetado, vas a ver el cerobón color azul. Esto es un techo que no tiene empañetado y lo que tiene es la capa del estucado directo. Por eso aquí estás viendo que se cayó, lo que se cayó no fue empañetado. Aquí lo que se cayó fue un pedazo de concreto del techo. ¿Están viendo la diferencia, verdad? O sea que tenemos tipo C, pero básicamente tenemos como tipo C y este es como que el tipo C.1, ¿verdad? Como que es un poquito diferente. Así que ahí está, mira. Eric dice que tiene el tipo C en su casa también. Entonces, este que está aquí, vamos a hablar de este porque este es interesante. Este es el punto de moho. Y hay varios de ustedes, que subieron las fotos donde tienen el punto de moho. Y el punto de moho es bien, bien interesante porque son estas manchas color marrón, como unos puntitos marrón. No los confundas con hongo, no es hongo negro de humedad. Son unas manchas de color marrón que aparecen esporádicamente en el techo. Y en este curso, ¿verdad? De hecho, mañana yo les tengo un video exactamente de cómo reparar un punto de moho. Si aquellos de ustedes que tienen el punto de moho, prepárense porque mañana les tengo un video paso a paso de cómo reparar un punto de moho. Así que el punto de moho, mira, este que está aquí, existen 2 tipos de punto de moho. Lo van a ver aquí. Tienes el de la izquierda, que es como si fuese una mancha, parece como si se hubiese virado un café. Y el de la derecha, que es como si fuesen estalactitas. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Es bien interesante porque en la mayoría de eso que tú estás viendo es óxido, es moho. Entonces, mucha gente dice, no, esto es varilla explotada. No, eso no es varilla explotada. Eso es el inicio de varilla explotada.
Eso significa que en un futuro tú pudieras tener varilla explotada en el techo. Así que eso lo que hace es que tienes en ese lugar en particular, está entrando agua, el agua está llegando a la varilla a través del techo cuando llueve, el agua llegó a la varilla y puede ser que en ese punto en particular haya una alta concentración de moho y por gravedad el moho va bajando, atraviesa la pintura y empieza, cuando llega a, ¿verdad?, al aire, empieza a crear esa oxidación afuera de la pintura. Es como las estalactitas en las cuevas. En las cuevas, yo sé que muchos de ustedes tienen que haber ido a las cuevas del río Camuy. Tienen la cueva, llueve, el agua pasa a través de la piedra caliza, trae todos los minerales y empieza poco a poco a crear esa calcificación, creando la estalactita hacia abajo con el pasar del tiempo. Eso es agua que trae los minerales de través de la piedra y las deposita y va creciendo esa estalactita. Pues es exactamente lo mismo, pero con moho. Entra agua a través del techo, está pasando a través del hormigón, está llegando a la varilla y esa varilla se corroe y empieza a bajar ese juguito de moho y una vez pasa a través de la pintura se seca y empieza a crecer. Ahora, no necesariamente el hecho de que tú tengas puntos de moho en tu casa significa que vayas a tener varilla explotada. Y te explico por qué. Porque en muchas circunstancias los puntos de moho pueden ser clavos que se hayan quedado en el techo durante la construcción de la casa, y puede también ser el alambre que se utiliza para amarrar la varilla, o puede ser también unas sillitas que se utilizan, que son de acero, para despegar la varilla del molde. ¿Por qué te digo esas tres? Porque el clavo, el alambre que se utiliza para amarrar la varilla y las sillas, que son básicamente son como de 2 pulgadas, una pieza en metal que se utiliza para despegar la varilla del molde de madera, para que la varilla no se quede pegada al molde cuando tiren el cemento. Esos tres elementos son de un acero completamente diferente al acero a la varilla. Y eso, el clavo, el alambre y las sillas que se utilizan para despegar la varilla del molde, esos tres, ese metal con el que está hecho esos tres materiales, se oxida muchísimo más rápido que la varilla. ¿Eso qué significa? Que si está entrando agua y esa agua llegó al alambre que está amarrando la varilla, que hay alambre por todo el techo, si ese alambre llegó a la silla o si dejaron algún clavo que no limpiaron bien cuando tiraron el hormigón, pues ese lugar se va a oxidar muchísimo más rápido. Y yo he hecho reparaciones de varilla de puntos de moho donde el problema es un clavo, y mañana ustedes van a ver cuando estamos rompiendo el techo, al romper el techo yo encuentro el clavo. En muchísimas circunstancias ocurre eso, ¿okay? Así que les digo todo esto porque sí puedes tener eventualmente varilla explotada, sí, pero no necesariamente. ¿Pero por qué te digo que puedes tener? Porque si te está entrando agua y te está oxidando el alambre, la silla o los clavos o la varilla, eventualmente esa humedad te va a seguir oxidando la varilla y eventualmente pudieras tener varilla explotada. ¿Eso qué significa? Que la casa te está hablando. Si tú tienes puntos de moho, tu casa te está diciendo, hello, hello, tienes que trabajar con esto, porque mira, nos está entrando humedad y está causando esta oxidación en el techo, ¿okay? Así que presta atención a tu casa, porque si tienes este problema, tu casa te está hablando. Entonces, ¿alguien tiene la D? Vamos a ver. Noelani tiene la D. Varios tienen la C. Margarita tiene la C. María tiene la D. ¿Quién más está por ahí? José tiene la D. Evelyn la tiene. Edison dice la D obligado. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ahora, vamos a hablar de esta. Esta es bien interesante porque esta es la tipo E. Vamos a hablar de la tipo E. Y la tipo E es cuando se ven los tubos o los cables eléctricos. Cuando tú tienes una lámpara, usualmente pasa mucho en los abanicos,
De repente tú ves que ese pedazo de cemento se está cayendo y cuando tú sacas ese pedazo de cemento, racatán, lo que ves son los tubos, y te lo voy a poner aquí más grande para que lo puedas ver. Ves la caja eléctrica donde estaba la lámpara del abanico, vas a ver varilla, pero entonces vas a ver tubos y vas a ver unos cables. Y esa es la tipo E. Mira ahí, ese es el ejemplo del abanico, que por alguna razón pasa muy típico con los abanicos, y míralo ahí. Pues te explico, ¿por qué ocurre esto? Pues lo mismo. Las casas viejas en Puerto Rico, en el pasado, la tubería que utilizaban para pasar la electricidad es tubería de metal. Se conocen como tubo MT. Esa tubería de metal se utilizaba muchísimo, por muchos años, en muchísimas urbanizaciones en Puerto Rico para pasar los tubos dentro del concreto. Hoy en día eso ya no se usa. Hoy en día utilizamos tubería de PVC, que es tubería plástica. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque los tubos de metal, si entra agua, ¿qué pasa? Se corroe. Y ese metal se corroe con el tiempo y causa cortocircuito. No sé si ustedes han escuchado en las casas viejas o algún familiar o algo que dice, no, tuve un cortocircuito, se me fue la mitad de la casa, se me fue el cuarto del nene, no tengo luz en mi máster. Usualmente cuando eso ocurre es porque ese metal, esa corrosión, se come el tubo de metal, llega al cable. El cable que se utilizaba antes en el pasado era un cable rígido. Es un cable completamente diferente al cable flexible eléctrico que se utiliza hoy en día. ¿Qué pasa? Que ese cable rígido, si es viejo, si estaba pelado la cobertura y entraba en contacto con el metal de los tubos, ¡pa! Cortocircuito. Y hay esa explosión y tú escuchas y explotó. Y ese cortocircuito cuando el metal toca el cable o el cable toca el metal, crea ese cortocircuito. Por eso es que los códigos cambiaron y ya en Puerto Rico no se construyen casas donde la tubería eléctrica es de metal. La tubería ahora es plástica, porque esa tubería plástica, que es el PVC, básicamente te puede durar toda la vida y evitas esos problemas de cortocircuito. Así que si tú tienes una lámpara en el techo, ustedes que están escribiendo ya en el chat, que ya estoy viendo que tienen varios por ahí la E, si tienes la E en tu casa y cuando tú ves la lámpara, ves el abanico y ves que ya se está rompiendo la vuelta redonda, o tienes una caja eléctrica ahí, fíjate que tienes unos cables y esos cables significa que a ese lugar ha entrado agua. A lo mejor no tiene que ser una gotera, pero definitivamente entró agua, porque si no hubiese entrado agua, esos tubos de metal no se hubiesen corroído. Eso es lógica básica. Si yo tengo un tubo, y si un tubo yo lo meto en agua, me va a salir moho, se va a corroer. Es como las rejas. Las rejas están en el exterior, en nuestras ventanas, en las verjas. Y las rejas se pudre, le da moho. Así que si la reja le da moho, ¿por qué le da moho? Bueno, porque cuando llueve se moja y tiene la cobertura, ¿verdad? La pintura y todo esto. Pero si la pintura se desgasta, cada vez que se moje, crea esa reacción química, crea la oxidación. Y con todo eso se seca y le da el sol. Ahora imagínate, dentro del cemento, tú tienes este tubo de metal, como en la foto, y un tubo de metal, te entró agua, el techo absorbió esa agua, y tienes 24/7 agua rodeando el tubo de metal. Porque el sol no lo va a dar, el sol no lo va a secar. Así que es normal que se te va a oxidar. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a este punto, que tienes un problema y tienes una línea eléctrica y la estás viendo, necesitas un electricista. Por lo menos el electricista para que te cambie el tubo o te realambre esa lámpara. O como en este caso, que fuimos a trabajar una casa. Mira, esa foto es cuando yo todavía no tenía pelos blancos en la barba. Y vas a ver que en mi mano derecha yo tengo lo que era la caja. Ahí había un abanico. La caja podrida, completa, donde el abanico estaba guindado. Y mira la condición de la caja nueva que se instaló. Y la vas a ver arriba mío, que se instaló la nueva. Obviamente, para ese tipo de trabajo vas a necesitar un electricista. ¿Por qué? Porque tienes que bregar con electricidad, al menos que tú sepas trabajar con electricidad. Probablemente tienes que relambrar el cable, tienes que tirar el cable nuevo, por lo menos desde el switch hasta la lámpara. Vas a tener que cambiar esa caja eléctrica. Así que ya es un poquito más complicado y te recomiendo que busques un electricista, que es un perito mejor todavía, simplemente para que haga ese cambio.
Luego la varilla explotada tú lo reparas. Aquí con este curso tú vas a aprender a reparar la varilla explotada. Pero en este caso, seguridad primero. Eso es súper importante, seguridad primero. ¿Ok? Y vamos a ver en el chat, ¿alguien tiene la E? Yo sé que había alguien que tenía la E por ahí, lo mencionó. Mira, Wilfredo dice que tiene la A, la C y la E. María tiene de la A a la E, válgame, María. Tienes de todas en tu casa. Mira, escribieron que tuvieron ese problema en la tubería eléctrica del calentador y fue un problema cambiarlo. Mira, Luis Ocasio tiene la E, Virus tiene la C y la E, Johanna dice la E full. No tenemos nada de electricidad en la mayoría de las áreas del casa. Vamos, Johanna no tiene electricidad. Si entendí bien, Johanna no tiene electricidad en la mayoría de las casas. Así que Johanna, vas a necesitar un electricista que vaya, claro, y probablemente van a tener que realambrar. ¿Okay? Ahora, una cosa bien importante. El hecho de que tu casa sea nueva no significa que no puedas tener varilla explotada. Yo he visto casas de menos de 10 años construidas y ya tienen varilla explotada. Yo lo he visto pasar y puede ocurrir, ¿ok? A lo mejor no varilla explotada, pero tienen el tipo B, que es solamente que se cae el empañetado. ¿Está bien? Entonces, seguimos aquí. Vamos a esta. Ya aquí se nos está complicando la historia porque aquí vamos a la F. Y esta es la que casi todo el mundo, todos ustedes, yo estoy seguro que van a tener, porque la F es ya cuando empezamos a ver múltiples secciones de varilla explotada. Vas a ver que hay secciones del techo como esas que estás viendo, que son pequeñas porciones. Piensa pequeñas porciones. No estamos hablando de un gran espacio. Ya mismo vamos a llegar al espacio gigantesco. Aquí estamos hablando de tenemos pequeñas zonas que se ve una varilla, que se ven dos varillas, ¿okay? Zonas como esta, ¿verdad? Que son pequeñas porciones que ya empezó a explotar la varilla. Miren qué interesante. Miren esta foto. No sé si se puede apreciar bien en la foto, pero ven el color azul en algunos de ellos. Déjenme saber en el chat si ven el color azul en esa foto. Se ve un azul bien tenue en algunos lugares. Eso significa que eso ya alguien lo había reparado anteriormente con ese cerobón azul. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo en esta foto no es solamente empañetado lo que se cayó. Aquí también estoy viendo que se cayó parte del hormigón estructural de la casa. Y si yo estoy viendo cerobón azul, como en esta foto, mira, en esta imagen, se ve el cerobón azul, eso significa que alguien intentó reparar esa zona antes y volvió a caerse. Porque el cerobón azul se supone que tú lo veas en el hormigón plano. Pero si tú rompes tu sección y tú ves el hormigón y tú ves el cerobón azul, significa que alguien lo trató de reparar en el pasado. ¿Ok? Así que, mira, ahí tienes otra sección más. Y fíjate, aquí está la lámpara, detrás de la lámpara, esa lámpara había que sacarla para poder reparar la zona. Y yo me acuerdo cuando hicimos este techo, cuando removimos el material, se notaba. O sea, tú sacabas los pedazos de hormigón, tú sacabas el pedazo de cemento que se estaba saliendo, lo sacaste, ¿verdad? Sacaste ese pedazo de cemento que ya se estaba saliendo, y en el mismo pedazo de cemento veíamos el cerobón azul. Y alguien trató de reparar esto y no lo repararon de la manera correcta, y por eso es que se está despegando nuevamente. Entonces, en la F, ok, F, comenten por ahí, ¿quién tiene la F? José tiene la F. ¿Quién más? F full, dice Maritza. Antonio tiene la A, la B, la C, la D y la F. Antonio, vas casi por el abecedario completo. Ok, y ahora, esta que está aquí es una de las más críticas y la más importante, que es la tipo G. Y aquí tenemos que hablar porque la tipo G es las grandes secciones de varilla explotada. Y estas secciones de varilla explotada son bien peligrosas porque significa que ese techo se ha ido oxidando con el tiempo y en muchas circunstancias empieza a desaparecer la varilla. La varilla lleva tanto tiempo oxidándose y tanto tiempo rompiéndose que eventualmente se desaparece. Yo he tenido techos que le hemos sacado pedazos que se están engalletados, que los sacamos y cuando miramos no se ve la varilla. Lo que se ve es la línea de donde la manchita, de modo donde estaba la varilla.
Sí, hay que tener mucho cuidado porque en estas grandes secciones, cuando ya tú ves que tú sacaste la sección y tú dices, ah, raya, aquí no hay varilla, y lo que ves es la mancha de moho nada más, o tú empiezas a ver que los pedazos de varilla están cayéndose, que están guindando como en esta foto, o como en esta, mira, eso es un close-up, mírenlo ahí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese techo ya está débil. Ese techo tiene una falla estructural. Y eso es lo que queremos evitar, llegar a ese punto. Ese techo que ustedes están viendo ahí, eso es una casa en Carolina, y ese techo no tuvo reparación. Ese techo se demolió. Ese techo lo hicimos nosotros, hace muchísimos años atrás. Tuvimos que demoler la torta del techo, esa era la sala de la casa, la torta completa del techo para poderla hacer nuevamente. Y obviamente ahí sí que los costos se van por las nubes. Tienen que tener mucho cuidado, miren esta otra. Esta otra esto era Villa Carolina, pero si no me equivoco, vas a ver esa sección que es bien grande, está en la marquesina, pero yo quiero que se fijen, voy a acercarlo un poquito más, en el área del medio. Van a ver que hay una varilla que está colgando, que está guindando. No sé si pueden ver el mouse. A ver si pueden ver el mouse. No sé si pueden ver el mouse, pero hay una pedazo de varilla que está colgando. Y además de eso, en la parte de arriba hay como una mancha color azul verdoso. Miren si pueden ver ahí, donde está esa mancha azul verdoso, si ustedes pueden ver ahí, la varilla. No hay. No hay, se supone que lo hubiésemos visto ahí cruzando de lado a lado. Hay que tener mucho cuidado, porque estas grandes secciones de varilla explotada se convierten en problemas estructurales. Y hay situaciones donde se pueden reparar, hay situaciones donde ya no hay oportunidad, ya se convierte en una falla estructural, ya se convierte en un problema de seguridad y hay que removerlo. ¿Okay? Y eso es bien importante porque esta casa, yo no sé si el dueño de la casa está aquí conectado con nosotros hoy, pero esta casa, la sala, ellos le habían puesto gypsum board. Y vamos a empezar, ¿verdad? Por un mito. Hay mucha gente que por no querer ver el problema de varilla explotada, hacen un techo falso en gypsum board. Y piensan que eso va a resolver el problema. No. Estás escondiendo el sol con la mano, estás tratando de no ver un problema, lo estás escondiendo. Y peores son los que hacen los techos falsos en gypsum board simplemente por el dinero, en vez de decirle a la persona, repara esa varilla explotada. Tú nunca, 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 nunca puedes poner un techo falso en gypsum board para esconder un problema de varilla explotada. ¿Por qué? Porque cuando esa varilla explotada empieza a caerse, yo sé que muchos de ustedes se les ha caído ya solo. Cuando eso se caiga, el gypsum board no aguanta el peso del cemento y se rompe y se cae. Y esta familia que está aquí, ese problema que ves en la foto, lo tenían en toda la casa. Y en el family, cuando yo llego al family, ellos tenían, la mitad del family tenía gypsum board, la otra mitad no tenía, se había roto. Y yo veía la varilla explotada. Y el cliente me hizo el cuento que una vez estaba el nene viendo televisión. Escucha bien esto, no es broma, es en serio. Estaba viendo televisión, viendo los muñequitos en el family. Decidieron ir a hacer compras. Fue mamá, fue papá, fue el hijo, fueron a hacer compras. Cuando el techo tenía gypsum board, bien bonito, bien bello, con luces de spoilers y todo. El nene apaga el televisor, mamá le dice vámonos a hacer compras, se fue la familia entera a hacer compras. Cuando ellos llegan de hacer compras, exactamente en el sofá, en el preciso lugar donde el nene estaba acostando viendo televisión, se cayó una sección de 3x3 de cemento del techo, rompió el gypsum board y cayó encima del mueble. Si ellos no hubiesen ido a hacer compras, ese niño probablemente no estuviese vivo ahora mismo. Entonces es bien importante que un techo con problemas de varilla explotada no lo puedes esconder con gypsum board porque estás escondiendo el problema. Tú no sabes cuándo se te va a caer. Mejor déjalo feo para que puedas ver cuándo se va a caer. Pero ese problema ya tú no lo vas a tener porque después de hoy y mañana ya tú vas a saber cómo repararlo. Así que si tienes un techo gypsum board en tu casa y tienes varilla explotada,
Mi recomendación, aunque se vea feo, arranca el gypsum board mañana mismo. Y si lo quieres hacer hoy, mejor todavía. Porque yo he visto cosas bien feas pasar. Y eso cuando se cae, cae duro de verdad. ¿Ok? Así que, si conoces a alguien que tiene varilla explotada y le puso techo gypsum board, háblenle, porque aquí estamos hablando ya de un problema de seguridad. Recuerden, estas grandes secciones, bien importante, antes de que estas grandes secciones de varilla explotada ocurran, pasa esto primero. Así de sencillo. El techo te avisa. Empieza con los puntos de moho. Empieza cayéndose pequeñas secciones. Empieza cayéndose el empañetado. Empieza a engalletándose. El techo, tu casa te está hablando. Si tú tienes una sección como esa, se está engalletado, oye, el techo te está diciendo: hello, María, Héctor, Nicole, José, este pedacito que ves aquí, en algún momento lo voy a tirar al piso. La casa te lo está diciendo. So, ¿qué es lo importante? Evita accidentes. Hoy mismo, mañana, con una espátula, con una pala, lo que tú quieras, trépate una escalera y saca ese pedazo que está a punto de caerse. Y evita accidentes, porque la casa te lo está avisando. Tienes que, antes de que llegues a ese punto, todos estos anteriores que te estuve hablando, la casa te está avisando: tengo varilla explotada. Y si no lo resuelves a tiempo, eventualmente se convierte en estas grandes secciones, se convierte en el problema G, donde ya es un problema estructural. Probablemente vas a necesitar la ayuda de alguien profesional que sepa bregar con esto, ¿ok? Así que ahora ya sabes exactamente, ya sabes cuáles son los tipos de problemas que tiene, ¿ok? Así que ya si volvemos atrás, vamos a darle rewind al cassette y hablamos de Posoma, los problemas. ¿Cuáles son los tipos de problemas? Ya ustedes saben, tú sabes, aquí en el chat ustedes escribieron los que tienen el A, la B, la C, la D, la G. Mira, José tiene la G en su casa. Joana dice que tiene la tipo G en el cuarto principal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está causando ese problema? Vamos a hablar de eso ahora, vamos a seguir el proceso de Posoma. ¿Qué es lo que lo está causando? Y eso es bien importante, porque sabemos que la varilla es el problema grande aquí. ¿Y qué pasa? Que la varilla, cuando se construyen casas en Puerto Rico, la varilla que te venden en la ferretería ya tiene moho. Porque en Puerto Rico no se fabrica varilla. La varilla viene en barcazas, viene de China, viene de Sudamérica, viene de Estados Unidos. Coge salitre, obvio, vienen las barcazas en los botes, viene el salitre del mar. Cuando llegan a Puerto Rico ya tienen óxido. Eso es algo que no puedes evitar. Bueno, pudieras evitarlo si te compras una varilla que vienen con unos coatings de epoxi. Y eso no lo venden en la ferretería tradicional, pero eso existe. Esto no es la varilla Fiberglass, by the way, son otros 20 pesos. Esto es una varilla que viene con un coating de epoxi. Y esa varilla con un coating de epoxi es la que se utiliza cuando hacen construcciones en los muelles, cuando hacen construcciones subterráneas ¿verdad? En los edificios que van a estar hincando pilotes dentro de la arena porque hay salitre. En esos casos se utiliza epoxi. Pero en nuestras casas comúnmente la varilla ya tiene moho. Entonces, ¿qué pasa? Si empeoras la situación con agua, pues aceleras el proceso de oxidación. De hecho, esto me acuerda, hubo un tiempo que yo trabajé muchos años en el área de Carolina, muchísimas urbanizaciones allí con los problemas de varilla explotada. Me acuerdo que estuvimos varios años que básicamente nos salíamos de Carolina reparando casa tras casa, tras casa, tras casa. Una vez, yo estaba en la ferretería del pueblo y yo iba mucho allí, ¿verdad? Porque donde estábamos comprando los materiales, y conocí al dueño de la ferretería. El dueño de la ferretería, un viejito, bien cayendo, o sea, tenía muchos años, ¿ok? Y yo le pregunté cuántos años él llevaba a la ferretería ahí. Me dice: muchacho, esta ferretería está aquí desde que empezaron a construir todas las urbanizaciones alrededor del pueblo. Conticro, Villa Capri, Villa Carolina, todas esas urbanizaciones, todas las secciones. Y me dice: muchas de esas urbanizaciones yo vendía los materiales para construir esas casas. Y yo le pregunté a él y le dije: de casualidad,
La arena que utilizaban para construir las casas en aquel entonces, ¿era arena de playa o arena de río? Y él me dice, no, era arena de playa, porque era más barata. Y ahí yo dije, ahí está otro de los problemas. ¿Qué me está causando este problema tan significativo en el área de Carolina, en el área de Levittown? Porque son las dos, y en Aguadilla pasa mucho. Hay una urbanización en Aguadilla, no me acuerdo el nombre, que pasa mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas urbanizaciones pasa tanto. Y es que muchas de esas casas, la arena que utilizaban para hacer el hormigón, para construir las casas, no era arena de río, era arena de playa. Porque la arena de playa era completamente segura para utilizarse. Años atrás, los códigos de construcción cambiaron, prohibieron la arena de playa para la construcción, por eso mismo, porque la arena de playa tiene sal, tiene salitre, esa salitre crea oxidación, se mezcla más con el acero y acelera el proceso de oxidación cuando entra agua. Ahí fue cuando yo dije, ahí está el problema. Ahora todos nosotros estamos pagando los vasos rotos de en aquel entonces cuando se utilizaba la arena de playa. Gracias a Dios eso ya no se hace hoy en día. Entonces ese moho desintegra, literal se come el óxido. Y este es el ejemplo que les estaba diciendo cuando ya no se ve en la varilla. Básicamente lo que tú ves es una mancha en el techo. ¿Okay? Entonces yo les hice una representación gráfica. Les voy a poner un videito aquí para que ustedes vean cómo es, qué realmente es lo que ocurre. Vamos a salirme aquí del medio para que ustedes puedan ver lo que ocurre. Mira, básicamente esto es una casa y si cogiéramos una lupa, hiciéramos pum, nos acercamos y vemos el hormigón, vamos a ver que el hormigón, tenemos el cemento, llueve, a través del cemento entra esa agua, llega a la varilla se corroe, se expande y empezó eventualmente por la gravedad, placatán, se cae ese cemento al piso. ¿Qué significa? Básicamente, te lo voy a explicar aquí. Una casa tiene, la torta del techo son 6 pulgadas de hormigón. ¿Ok? Lo estás viendo, son 6 pulgadas. En esas 6 pulgadas lo que ves es el concreto, que básicamente es el hormigón. El hormigón, que es lo que viene en los camiones de hormigón, ese hormigón típicamente es 3.000 libras de presión. ¿Qué significa eso? Recuerden que yo les iba a hablar un poquito técnico, te voy a hablar ahora como ingeniero, pero síganme que les voy a explicar con calma. 3.000 libras de presión. ¿Qué significa? En la mayoría de las casas en Puerto Rico se construyen con 3.000 libras de presión. El hormigón. Eso significa que el hormigón resiste 3.000 libras en compresión. ¿Ok? Esas 6 pulgadas que vemos ahí es hormigón que resiste típicamente 6 pulgadas, 3.000 libras de presión. Estamos hasta ahí, ¿ok? Entonces, dentro de eso tenemos la varilla. Y la varilla, si te fijas, se supone que en la mayoría de las circunstancias se pone a 2 pulgadas de abajo hacia arriba. Lo estás viendo aquí a mano derecha. La varilla se va a instalar 2 pulgadas. Va a haber esa separación. Pero en muchas casas vemos que la varilla está bien pegada a la parte de abajo. Eso significa que a lo mejor no tenían las sillitas que les hablé. O si ustedes saben de construcción, que son los famosos limber y todo eso. ¿Qué pasa? Debajo, después de eso, después de las 6 pulgadas, tenemos entonces el empañetado, que es la línea más gris oscuro que ves ahí. Y ese empañetado típicamente puede tener de 1/4 de pulgada a media pulgada. El empañetado no tiene 3.000 libras de presión de resistencia. No voy a volverlo a repetir. El empañetado no tiene la misma resistencia que el hormigón de la casa. Los empañetados típicamente tienen unas 600 a 900 libras de presión. ¿Qué significa? Que es un producto estético para poner las paredes y el techo bonito. Eso no es un producto estructural. Y luego, encima de eso, o debajo de eso, quisiera decir, típicamente tenemos el estucado, que es básicamente 1/4 de pulgada. ¿Pero qué pasa? Que cuando llueve, el hormigón es poroso. Y si tu casa no la has sellado, o tu techo no lo has sellado, tu techo está virgen, tú tienes un techo que cada vez que llueve, mira, está chupando agua cada vez que llueve. Y esa agua llega a la varilla, pero ¿qué pasa? Que tu techo es como una esponja, pero es una esponja que nunca vas a poder exprimir. Si lográramos exprimir el techo de tu casa, probablemente tuvieses 1, 2, 3, 4 cubos de agua llenos. Pero es una sección del techo que nunca vamos a poder exprimir, así que esa agua se va a quedar ahí atrapada como si fuese una esponja. ¿Y qué pasa? Satura la varilla, y una vez satura la varilla, pues ¿qué ocurre? A la varilla le sale el moho, y el moho, si ustedes han visto las rejas de tu casa, cuando le sale moho, la reja como que se expande, ¿verdad? Como que el moho hace que se expanda.
La varilla pasa lo mismo. Se expande la varilla y obviamente por gravedad la porción más pequeña de esas 6 pulgadas de hormigón es la parte de abajo. Así que al ella expandirse, imagínate la fuerza que esa varilla está haciendo para romper el cemento. Imagínate cuánta presión está haciendo el moho por años y años y años para que lo agriete y eventualmente se caiga. Entonces, si te fijas, lo que se está cayendo, ¿qué tiene? Tiene hormigón, son pedazos de hormigón que se están cayendo, tienes el empañetado que está agarrado de ese hormigón y tienes el estucado. Así que lo que se está cayendo no es empañetado, lo que se está cayendo es hormigón. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las razones por la cual muchas reparaciones de varilla explotada vuelven y se caen es porque están utilizando empañetado regular para hacer una reparación de hormigón. Eso es bien importante. Aquí tú no puedes, esto no se repara con masilla, esto no se repara con pega de losa, esto no se repara con pega de losa mezclada con cemento, esto no se repara rellenándolo con gypsum board, no. Tú necesitas un producto. Si a ti se te está cayendo un pedazo del techo, del hormigón, que tenía una resistencia de 3000 libras de presión, ¿cómo tú lo vas a reparar con mezcla de empañetado? Que el empañetado típicamente resiste 6000 libras de presión. No, tienes que repararlo con un producto que tenga la misma resistencia o más. Porque tú estás haciendo una reparación de un hormigón, de un techo que se está debilitando. Si tu techo de tu casa está diseñado para tener 6 pulgadas de hormigón y se cayeron las partes de abajo, ya no tiene 6 pulgadas, tiene 4 pulgadas. Tu techo ya está débil. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que repararlo, yo tengo que rellenar esas pulgadas, 2 pulgadas que se cayeron del hormigón con un producto que tenga la misma resistencia o más. Y de esa manera yo refuerzo el techo que se me está debilitando por culpa del óxido. ¿Están viendo eso? ¿Verdad? Mira, Vistamar en Carolina, exacto. Mira, aquí alguien, Víctor lo confirmó. Usaron la arena de playa. Esa es otra urbanización que tiene muchos problemas de varios explotados. ¿Okay? Así que es bien importante que mínimo, tú necesitas un producto que te resista 3000 libras de presión para reparar la varilla explotada. Y lo estás viendo ahí en la gráfica, debajo de la varilla, lo que se está cayendo es una porción de cemento que tenía una resistencia de 3000 libras de presión originalmente. Y debajo de eso está el empañetado que son 600 libras de presión. Así que no se repara con empañetado regular. No puedes utilizar mezclalista. Esto no se repara con cemento y polvillo. Si lo haces, se va a volver a caer. ¿Ok? Comenta sí en el chat si estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Ahí está. Noelani dice claro que sí. Antonio dice Levitown full. Mira, todo el mundo empezó a escribir a la misma vez. Está bajando esto bien rápido. Mi casa tiene más de 45 años. ¡Ah! Se fue. ¡Ah! Todo el mundo está escribiendo. Sí, se me fue el mensaje. Alguien estaba escribiendo que tiene la casa más de 45 años y vive frente a un manglar y obviamente son muchos hongos. Así que todos ustedes están pompeados porque están entendiendo. Les estoy hablando en Arroyo de Habichuelas, ¿ok? Eso es súper importante que ustedes entiendan todos estos conceptos súper básicos. ¡Wow! Son las 8, que rápido vuela el tiempo. Entonces, ¿qué es lo más importante para evitar que esto siga ocurriendo? Pues obviamente tienes que evitar de que siga entrando agua por el techo. Tienes que sellar el techo, tienes que ponerle un buen tratamiento de techo. Si el techo está virgen, tienes que sellar el techo. Si sellaste el techo hace muchos años y hace más de 5 años ni siquiera te trepas al techo a verlo, probablemente tienes que sellarlo nuevamente. Si tú tienes danosa de hace 20 años, 30 años, 25, 15 años atrás, verifica que no tengas agua. Si tú tienes liqueos, te está entrando agua. Si tienes manchas de humedad en el techo, te está entrando agua. Verifica, conviértete en un inspector, en un investigador y verifica dónde están los problemas. Si tú tienes pintura escascarada dentro de la casa, te está entrando agua. Así que
es bien importante que evites que entre agua. A lo mejor algunos de ustedes van a estar diciendo, Carly, sí, pero yo sellé hace 5 años y ahora es que tengo varilla explotada. Sí, porque la varilla explotada es un proceso lento. Recuerda, el óxido, o sea, el moho, las rejas de tu casa no se enmohecen y se pudren en un año. Entonces tardan años cogiendo agua, sol y sereno. Ahora, si estás frente a la playa, se deteriora más rápido. Así que el proceso de varilla explotada en una casa es un proceso extremadamente lento. ¿Eso qué significa? Que hace muchos años atrás, probablemente tu casa estuvo sin sellarse por muchos años. A lo mejor tú compraste la casa ahora y tú no sabes si el banco le dio un cariñito, un lavadito de cara ahora recientemente. So, te toca a ti ahora treparte al techo y verificar si tienes que sellar el techo o no. Porque lo más importante es evitar que siga entrando el agua que está causando el deterioro acelerado de la varilla en tu casa. That's it. La única razón por la cual tú tienes varilla explotada en tu casa es porque o está entrando agua o entró agua en algún momento. Y obviamente, cuando ustedes vayan allá arriba, si ustedes tienen que sellar el techo, y son unas cosas que tienen que hacer, obvio. O sea, mi recomendación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Utiliza mi sistema, Roof Armor, mi línea de selladores de techo. Si no lo sabía, yo tengo una línea de selladores de techo que la lanzamos al mercado básicamente las navidades del año pasado. Y es un sistema que funciona. No solo es un sellador de techo ya, no. Es productos para reparar grietas, productos para reparar techos que estén bien malos, productos para reparar empozamientos. Si te trepas al techo y el techo está virgen y sientes que está arenoso, y tú le pasas así el tenis y está arenoso, eso es un techo que está débil, no solo por debajo, sino que también arriba está débil. Y existen productos como ese que estás viendo ahí en pantalla, que voy a poner un poquito más grande para que lo veas. El micro CMT de hueco es un producto para rejuvenecer superficies deterioradas del techo. Es un producto que funciona muy bien para los techos arenosos, para reparar empozamientos. Y cuando vayas a sellar, tienes opciones. Porque tú puedes sellar con, ¿verdad?, lo mejor que hay ahora mismo en el mercado, que es silicón. Pero si tienes elastomérico ya, y tú puedes volver a sellar con elastomérico encima, eso no es problema. Si ya tú tienes silicón, no puedes poner elastomérico porque el silicón, o sea, el elastomérico no se pega al silicón, porque el silicón, ¿verdad?, repele todo producto en base de agua. Así que aquí lo importante no es una clase de sellado de techo lo que te voy a explicar ahora, pero simplemente que sepas que hay opciones en el mercado. Cuando tengas que sellar el techo, sabes que tienes estas opciones en el mercado, que las puedes conseguir directamente con nosotros. Y yo te voy a hablar bien claro. Como mismo te he hablado hoy, te voy a hablar bien claro. Roof Armor, la línea de selladores, todos los productos de reparación, son exactamente los productos que yo estoy utilizando en mi compañía de sellado de techo, se llama Sin Gotera. Exactamente lo mismo que he hecho con los pasados más de 500 techos que hemos sellado para evitar de que continúe entrando agua. ¿Okay? Así que yo te quiero que puedas utilizar exactamente los mismos productos, los uses en tu casa. Ya sea que lo vas a hacer tú mismo, fine. O sea, bien sencillo. Lo puedes conseguir a través directamente con nosotros en nuestras facilidades en Cagua. Si alguien está interesado, lo pueden escribir en el chat y nosotros después los contactamos, ¿verdad? Para darles un poquito más de información. Me envían un email y con mucho gusto les ayudamos, ¿verdad?, con todo el proceso para que sepan exactamente lo mejor que vas a utilizar en tu techo para evitar que siga entrando agua. ¿Okay? Eso es lo importante. Entonces, recuerda, evita que entre agua y detén ese proceso acelerado que llevas de varilla explotada. Así que aquí vamos a pasar ahora, entonces ya básicamente son las 8:06, vean, María, terminamos justo a tiempo. Asignación, hasta aquí llegamos hoy, vamos a la asignación. La asignación es bien sencilla, tienes 2 asignaciones para mañana. Lo primero, vas a ir al techo, te vas a trepar al techo mañana. Si te puedes trepar, si no te puedes trepar, relax, no hay problema. Si te puedes trepar al techo, trépate al techo y verifica si tienes que sellarlo o no. Toma fotos y esas fotos que tomes del techo las subes al grupo de Facebook. ¿Ok? Súper importante, verifica la condición de tu techo. Recuerden que aquí vamos a tomar acción. Así que tienes que verificar en qué condición está tu techo, si tienes que repararlo o no. Y la asignación número 2, con una espátula vas a remover ese pedacito de cemento del techo, esa galleta que se está a punto de caer, para evitar que tengas un accidente. Una vez la remuevas, tomas una foto y la subes al grupo.
Importante, yo voy a estar viendo esas fotos mañana, mientras ustedes lo vayan haciendo. Importante, por favor, esto es cuestión de seguridad. Si tú sabes que tienes una galleta que está a punto de caerse, sácala con una espátula, trépate con una escalera con calma, buscar al hijo, al primo, al sobrino, al nieto, al handyman, a quien tú quieras, a tu esposo, ponlo a trabajar y saca ese pedacito. ¿Se va a ver feo? Sí, se va a ver feo, pero ya mañana ustedes van a saber exactamente qué hacer para repararlo y lo puedes reparar este fin de semana. ¿Okay? Así que ahí tienes las dos asignaciones.